Primero lo primero, cuando vemos esta parrilla y este diseño robusto pero elegante, yo no me imagino que es sinónimo de un vehículo poderoso para el off-road. La parrilla es enorme con líneas verticales, emblema de Jaeku, luces de conducción diurna aquí arriba, mientras que en el costado tenemos la luz de conducción nocturna, la luz baja, luego la luz alta más abajo y luego los faros de niebla, cosa que me encantan. Los espejos laterales cuadrados enormes me gustan mucho y tienen insertos en el costado para la luz de emergencia y la direccional. Además, acá abajo no hay una sino dos cámaras. La cámara que se encuentra completamente abajo mapeando el piso y la cámara que se encuentra mapeando la lateral. Esta combinación de dos cámaras debajo de cada uno de los espejos laterales, más la cámara frontal aquí en la parrilla, así como la cámara de reversa, te crean esta vista de 360 grados. Detalles que me encantan. Las manijas de las puertas se esconden, se guardan si me alejo lo suficiente con la llave. Ahí. Al igual que los espejos están doblados. Pero si me acerco con la llave, libera las manijas de la puerta y libera los espejos laterales. El aro metálico de la rueda es de 19 pulgadas y la goma, el caucho, la suela es de 235 milímetros de ancho por 50% de pared de altura. Buena precisión en las curvas. También ayuda a la absorción de irregularidades. Pero si estás buscando salir off-road con esta camioneta más seguido, yo le pondría RIN 17 y las mismas ruedas 235 pero por 75 de perfil para que puedas sacarles un poco más el aire, que tengan un poco de más de gajo y mejores la tracción. Acá arriba en el parabrisas como trapezoide es parte del sistema de cámaras para las asistencias avanzadas, pero además hay otra cámara de este lado. Todo esto te sirve con la preservación de carril, el control crucero adaptativo. Está muy avanzado el sistema. Para los que se están preguntando, él es mi hermano de sangre. Su nombre es Ion. Así es, y él nos apoya en el canal haciendo tomas y otras cosas, así que ahora ya saben. Los modos de manejo, pero antes, esto es lo que les decía de la cámara de 360 grados. No solo tienes la vista desde arriba, sino que también tienes la lateral, gracias a esas cámaras a los costados de los espejos. Cuando estoy al centro, no se activa, pero cuando paso más de media vuelta, ahí se enciende en automático y me encanta. Y ahora sí, los modos de manejo. Modo nieve. Modo nieve, no estamos en la nieve. Modo de barro. Tampoco. Modo arena. Ese es el que queremos. Lo más indispensable que tienen que saber cuando conduzcan off-road, lodo, barro, surcos, nieve, arena, lo que sea, es que si la transmisión de su vehículo lo permite, tienen que utilizar el modo tipo manual. Y en el Jaeku 7, el modo tipo manual está presionando este botón lateral. Primero ponemos drive. Aquí está la D de drive arriba. Presiono el botón de M de manual, lo dejo presionado, ya está en M1. Ahí estoy en primera, muevo la palanca hacia arriba, segunda, ahorita no está cambiando porque no nos estamos moviendo. Acelero con suavidad y como si nada, vehículo de más de 1,5 toneladas. Vas a ver que el motor se revoluciona, es perfectamente normal. Si veo que ya está regando a las 4000 revoluciones acá o las pasa, puedo hacer el cambio a la siguiente marcha. Estamos circulando sobre la arena de la playa, las dunitas, los lavaderos. La suspensión, tengo que reconocer, es mejor de lo que yo esperaba, porque he conducido en esta playa antes con otros vehículos de otras marcas del mismo segmento y rango de precios, y esos vehículos que me ha tocado conducir aquí, la suspensión se comprime y topetea, mientras que en Jaeku 7, por más que pase yo los lavaderos más intensos, si tengo buena técnica, aunque cabecea, aunque sube y baja la punta del vehículo, no topetea. Ahorita estábamos en la arena suave. Si yo me voy a la arena más oscura, esa arena es más firme, y aquí sí las revoluciones vuelven a pasar de las 4000 y hago el cambio a tercera, porque esta arena firme no hace tanta resistencia. Voy a meter aquí, que es una parte muy suave, y me voy a detener para mostrarles un detallito aquí. Si yo acelero muy firme, me voy a enterrar. Entonces tengo que acelerar suave pero constante, y el volante hay que moverlo 1/3 de vuelta, 1/4 de vuelta, es todo lo que necesitas para que las ruedas delanteras vayan tomando arena de los costados y así puedas salir. Ahí va, salir, y ya cuando siento que el vehículo, eso, agarra viada, agarra tracción, ya, acelero más a fondo y ya salí. Y si el exterior es impresionante, el interior está que te quedas con el ojo cuadrado. Entra el pie,
entra la cadera y la cabeza hay que agacharla un poquito. Lo primero que impresiona en el interior es la gigantesca pantalla de 14.8 pulgadas. Lo segundo es este botoncito de aquí. El enorme y amplísimo techo panorámico. Y hay vidrio por todas partes para generarte esta sensación de mayor espacio. Hay insertos de material suave en el descansabrazos, así como en la parte interior de la moldura de la puerta. Insertos que emulan el metal satinado. Ventilas laterales verticales. Esta pieza del tablero también tiene iluminación ambiental. Ventila frontal horizontal. Ventila de conductor vertical. Y el sistema de audio a 3 vías está firmado por Sony. Obviamente no pueden faltar los vidrios eléctricos con función de un solo toque. El resto del tablero tiene un diseño muy minimalista. Esta es una bahía de carga inalámbrica con refrigeración para el dispositivo celular, palanca de cambios tipo premium. Los asientos son bastante suaves, le puedes hundir los dedos, anchos, buen soporte a los costados y las cabeceras también son bastante robustas. Si se dan cuenta, no hay botones ni perillas para la climatización, todo se controla desde la pantalla. Presionamos aquí y aquí están los controles de climatización que también puedes configurar la calefacción o la ventilación tanto para asiento de conductor como para asiento de pasajero. Hay configuración del vehículo, 8000 cosas que configurar. Los ajustes del vehículo, Bluetooth, la luz ambiental, sonido, todo. El timón o volante tiene ajuste telescópico, así como de altura. Y hay un detalle a la hora de conducir que te muestro más adelante en el video. Por si eso fuera poco, como dije hace un momento, hay un heads-up display. Información de velocidad, control crucero adaptativo. Aunque el detalle que más me empalaga del interior de Jaeku 7 es la única perilla que la marca nos da aquí al centro, porque esta es la perilla selectora de modos de manejo. Además, el clúster de instrumentos también es una pantalla digital. Control crucero adaptativo, mientras que del lado derecho está el volumen, comandos de audio y ese tipo de cosas. En cuanto a sus rivales, realmente se me ocurren pocos vehículos en este segmento, rango de precios y capacidades off-road. El primero que se me viene a la mente es Mazda CX-50, que tiene la opción de llevártela con un motor todavía más grande, más poderoso, pero que también consume más combustible y no tiene esta cantidad de espacio interior. El otro rival que se me viene a la mente es Subaru Outback, y Subaru Outback también tiene tracción integral en las 4 ruedas, no tiene caja reductora, ninguno de los que estoy mencionando tiene reductora, y Outback cuesta más que Jaeku 7. De ahí yo podría poner a la Mitsubishi Outlander PHEV, aunque sea una híbrida eléctrica enchufable. Tiene tracción en las 4 ruedas, me ha tocado probarla en esta misma playa y se siente bien, pero un poco más pesada que Jaeku 7. Entonces por ese lado me gusta más la ligereza y buena absorción de la suspensión de este Jaeku 7. Y por último podría mencionar como rival a la Ford Bronco Sport, que también en precio es mucho más cara. Cualquiera de los rivales cuesta más que Jaeku 7. Por atrás hay cosas muy bonitas en cuanto al diseño. Primero, esta barra LED que va de costado a costado de la carrocería me encanta. El emblema de Jaeku grandote, sensores ultrasónicos para la reversa, salidas de escape de vanidad. Nada más para que se vea bonito, porque el verdadero escape está aquí abajo. Y hablando de lo que hay abajo, también hay un diferencial con ejes traseros, porque esta es la versión all-wheel drive. Y aquí en el centro de la toma alcanzamos a ver el diferencial con los ejes que se extienden hacia los costados, así como la suspensión independiente. Pero bueno, no estamos aquí para ver fierros, estamos aquí para probar autos, y para eso tenemos que ver cuánto le cabe atrás. Y sí, el maletero tiene apertura 100% eléctrica, hay un buen espacio de cajuela con una bonita cubierta de privacidad. Es bastante buena para sentarte, de hecho la rodilla queda extendida un poco hacia abajo, o sea, la altura es buena. Y hay un doble fondo con una llanta de refacción de tamaño completo, igualito que el resto, para que no desentones en caso de que necesites cambiarla. Esto es algo bueno y malo. Bueno, pues por lo que ya vieron, pero malo porque le quita profundidad al suelo de la cajuela. Y si yo me quiero subir, caben mis piernas casi perfectamente bien estiradas, la rodilla se flexiona y obviamente la altura interior me llega al pómulo. Aunque hay buena profundidad hacia acá, y aquí podemos ver como todo el espacio que podría haber. Y aquí a los costados hay bahías de carga. Está chido. Un foquito y un tomacorriente de 12 voltios. Los asientos se abaten
60 y 40 para una amplitud tan larga que cabe un ser humano de mi tamaño todo lo largo en el interior. Esta cantidad de espacio tan generoso por este precio con all-wheel drive y un motor turbo eficiente pero poderoso son de las cartas más fuertes de Jaeku 7. En cuanto a seguridad, Jaeku 7 cuenta con 7 bolsas de aire, incluida la bolsa de aire de rodilla para conductor, y las de cortina son hasta la segunda fila. Además de eso, hay ABS, EBD, BA, control de tracción, TCS, ESC, la NASA, la OTAN, la ONU, el IMSS, el ISTE, todas las siglas de seguridad activa, incluido el control de tracción y control de estabilidad, que se ajustan según el modo de manejo que selecciones. Pero también existe la posibilidad desde la segunda versión de llevar las famosas HADAS, con radares, sensores y todo, que incluyen la alerta de abandono de carril, la asistencia de mantenimiento de carril, el control crucero adaptativo, la mitigación de colisión frontal con frenado autónomo, solo por mencionar algunas, desde la versión intermedia. Y luego está esta, que es la versión tope de gama, y esta ya te incluye todo lo de la intermedia y la básica, y además le añade el famosísimo all-wheel drive, con todos los modos de manejo, sin sacrificar comodidad. Todas estas tienen un precio más accesible que cualquiera de su competencia, segmento, rango de precios y tracción en las 4 ruedas. ¿Cuál es la mejor? Bueno, eso ya depende de ti. En cuanto al consumo de combustible, genuinamente se los juro por Dios que no he encontrado dónde está la configuración de la computadora de viaje como para ver dónde dice el consumo. Yo supongo que tal vez está aquí en la pantalla. No está. Wow, las diferentes aplicaciones. Claro, porque el sistema operativo es Android. Hay incluso grabadora de video digital con la cámara de enfrente grabando hacia adelante a la hora también de tener un siniestro, una cosa así. Esta es una cosa muy buena. No encuentro la computadora de viaje y ya le he picado a todos los botones, así que esas sí se las voy a deber para otro video. Me ha quedado claro hasta el momento que el espacio es una de sus cartas más fuertes. Yo mido 1,76 m, entra el pie, entra la cadera, la altura es muy cómoda. Ya desde aquí ya se siente rico porque no tiene que descender tanto la cadera, eso está muy bien. Y la cabeza solo hay que agacharla tantito y ¡pum! Y ya estando adentro podemos ver la diferencia entre el azul de esta ventana y el blanco de la ventana del asiento delantero. Esto quiere decir que estos vidrios están tintados, al igual que el techo panorámico. El espacio arriba de la pelonchas es generosísimo. Gente de 1,85, 1,90, tal vez más, puede caber aquí atrás. La rodilla va a la altura del muslo. Las piernas van estiradas hacia adelante, ya que tenemos toneladas de espacio entre la rodilla y el respaldo de adelante. Estos asientos de segunda fila están en el top 3 de los más espaciosos de este segmento y rango de precios. Otra cosa chida, descansabrazos con un par de portavasos, ventilas para la climatización en la segunda fila de asientos, bien. Y aquí en medio también tenemos 2 puertos USB, uno A, uno C, así como una ranura de carga para dispositivos móviles. La arena en los tapetes no viene incluida. Esa la tienes que conseguir tú cuando lleves tu Jaeku 7 a la playa. Asientos, el ancho, me tengo que estirar para llegar hasta el otro lado. Hay ventanita aquí atrás. Todo esto se suma a la sensación de enorme espacio y amplitud que tiene Jaeku 7. Y al igual que los asientos delanteros, los traseros están súper pachoncitos, cabeceras grandes, materiales suaves. Hay un par de cositas que sí tengo que mencionar acerca del control crucero adaptativo y la preservación de carril. Te las digo más adelante. En cuanto a la dirección, es súper suave. La puedo no solo agarrar con 2 deditos de cada lado del timón o volante, sino que también con un dedito clavado aquí en el costado. Esto está buenísimo. No se siente aguada, pero sí se siente más suave que otras. Y al mismo tiempo se siente buena precisión porque a pesar de, por ejemplo, estar agarrando surcos en la arena, la dirección se mantiene derechita hacia adelante. Mucho control. Realmente el manejo es muy refinado. Creo que esa es la palabra que yo usaría para describirlo. El pedal de freno sí se siente mucho más sensible en cuanto a la respuesta. En cuanto lo toco, ni 2 centímetros, eso.
sí tienes que aprender a sensibilizar tu pie izquierdo para adaptarte al pedal de freno más sensible y delicado que el de otros vehículos del mismo segmento. ¿Cómo se siente en asfalto? Bueno, vamos a checarlo. Para asfalto, ciudad y carretera hay 3 modos de manejo que te interesa conocer. El primero, Modo económico. y en el modo económico, como ya lo sabemos, aunque yo bombeo el acelerador, se sienten pequeños jaloncitos. Sí se mueven las revoluciones un poco. El motor ya quiere responder. Pero bueno, aunque lo bombeo bastante, no jalonea. Esto quiere decir que está mitigando mi mal hábito de manejo de querer acelerar a piquetes todo el tiempo y ayudándome a economizar el gasto de combustible. El siguiente modo Modo normal. es el normal. Y aquí piso. Aquí ya se sienten más jaloncitos. Y quiere correr. El modo normal de Jayco 7 es tan responsivo como el modo Sport de otras marcas. Yo creo que este lo probamos en el 0 a 100. Pero antes, una de las hadas de Jayco 7 que yo más he utilizado en todo este video a la hora de conducir de una locación a otra es el control crucero adaptativo, que con los controles del lado izquierdo del timón o volante presionando la flecha hacia abajo se activa. Y aquí ya lo tengo activado a 47 kilómetros por hora, pero vamos a 36 porque está detectando el auto de producción que llevamos enfrente y está manteniendo la distancia. Esta es distancia de un espacio, de 2, de 3 o de 4. Con la flecha hacia arriba aumentamos la velocidad a 60. Va a seguir igualando nuestra velocidad con la del vehículo que se encuentra enfrente. Esto permite que para 80% de la conducción en carretera puedas descansar tus piernas en lo que conduces. Este control crucero adaptativo a baja velocidad lo puedes utilizar tanto en tráfico lento o pesado en ciudad como a mayor velocidad a la hora de salir a caminos secundarios o autopistas. La sensación de conducción es muy refinada, es la de un vehículo 200,000 pesos más caro, pero en un paquete hermoso y más accesible. Creo que lo único que me hace falta descubrir ahora es cómo respondo el modo Sport y cuánto tiempo hace en la aceleración de 0 a 100 este Jayco 7. Ponemos el modo Sport. Modo deportivo. Me encanta que te hable y te dice y se pone en roja la pantalla. Apagamos toda la climatización. Yo me pregunto varias cosas. En el modo Sport, ¿se activará la tracción en las 4 ruedas o solo mantendrá la tracción delantera? 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. ¡Oh, qué bien! Cero derrape, mucho empuje. 100 kilómetros por hora. Estoy sumamente sorprendido con lo estable de esta suspensión. 140, 150, 160 y los frenos aquí ya no son tan sensibles. Aquí hay que presionar un poquito más fuerte. ¡Qué bien! El desempeño es muy bueno. Este motor 1.6 con sus más de 180 caballos de potencia y sus más de 200 libras-pie de torque realmente hace una excelente chamba. Pero lo que más me sorprende es la compostura, el aplomo, la estabilidad, el agarre que tiene a alta velocidad. Definitivamente el manejo es muy refinado y no te esperas un manejo refinado de una marca nueva en el país. Y esa sí que es una sorpresa muy grata, tanto off-road como en asfalto. En conclusión, si quieres el SUV familiar de este segmento, con gran espacio, mucha tecnología, diseño elegante, manejo muy refinado, buen ahorro de combustible, motor poderoso pero eficiente, asistencias avanzadas de manejo desde la versión intermedia y tracción en las 4 ruedas para llevar a la familia a la aventura, todo por un precio menor que sus rivales con prestaciones similares, entonces este Jayco 7 es justo lo que necesitas. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.